1. La culminación del proceso de puesta en marcha del Brexit parece un momento adecuado para reflexionar al respecto. En particular, desde una perspectiva especialmente interesante para nosotros, la gestión de este proceso por parte de nuestros medios de comunicación que, lógicamente, ha condicionado radicalmente la opinión pública vasca. 2. No vamos a entrar a valorar ahora las ventajas e inconvenientes del Brexit para el Reino Unido y para Europa. Basta con recordar que sí, efectivamente, había tanto ventajas como inconvenientes. 3. Subrayemos simplemente que el proceso parece haber finalizado. Esto era, en sí mismo, algo imposible para nuestros medios, que anunciaron una y otra vez de forma unánime que era impensable que el Brexit se aprobara. 4. Nuestros medios también aseguraban que el Brexit supondría un inmediato hundimiento social y económico para el Reino Unido. Y no ha sido así. La realidad ha demostrado que el proceso era posible, que la opinión pública británica estaba mayoritariamente a favor, y que no era en absoluto una locura. 5. El unánime y obsesivo posicionamiento de nuestros medios contra el Brexit resultaba especialmente sorprendente si tenemos en cuenta hasta qué punto los argumentos utilizados al respecto eran equivalentes a los utilizados en el procés catalán o en el referéndum escocés. Insolidaridad, locura económica, hundimiento inmediato de la economía, etc. Pero estos mismos argumentos eran sorprendentemente interpretados por los medios vascos en sentido contrario. Lo que era insolidaridad en el Brexit no lo era en Cataluña o Escocia. El disparate económico o el inevitable hundimiento económico que debía producirse en un Reino Unido fuera de la Unión Europea eran argumentos sin base en el caso de los procesos catalán y escocés. 6. Evidentemente, es lógico que los medios de un país se muestren mayoritariamente favorables o contrarios a un movimiento político de calado como el Brexit. Lo que resulta sorprendente es la asombrosa unanimidad en contra de este proceso, el sistemático rechazo, desprecio e insulto contra cualquier opinión favorable al mismo. 7. Todo ello nos demuestra, una vez más, la dificultad de los medios vascos de posicionarse con objetividad en política internacional. La sistemática asunción de los postulados políticamente correctos transmitidos por los grandes medios occidentales. Esto no es algo de menor importancia. 8. Son los intereses de las grandes corporaciones los que definen lo que es y no es políticamente correcto. Y someterse ciegamente a estos criterios como hacen los medios vascos no es otra cosa que someterse a la élite corporativa. Da igual que estos medios se autodenominen como de izquierda, derecha, o centro. No son más que nombres. Todos ellos actúan, de hecho, como fieles agentes de la oligarquía corporativa. En el Brexit y en los distintos temas que son de importancia para las grandes corporaciones,